Bien, bien, entonces recordemos, tratemos de prender la cámara para que nos veamos y sea más una reunión online que virtual. Y también si tenemos las preguntas, las vamos haciendo allí por el chat, bien, para cuando tengamos el tiempo de preguntas. Entonces vamos a conectar con lo que vimos la sesión anterior. Hace 8 días, el lunes anterior, vimos un poquito acerca de lo que son las leyes en la Biblia y algunas definiciones de lo que es economía. Eso fue lo que vimos. Y entonces vamos a volver a esa idea de la ley y hoy vamos a mirar eh, la parte económica del individuo cristiano. Eso es lo que vamos a ver, esta parte económica del individuo cristiano. Y entonces vamos a conectar con la sesión anterior. Entonces voy a volver a la sesión anterior, voy acá a compartir pantalla eh, y, y vamos a volver acá. Entonces vamos aquí. Esto fue lo que vimos la sesión anterior. Vimos que habían diferentes tipos de leyes. Vemos cómo cómo hay 7 tipos de leyes que describe la Biblia y cómo para quitar una ley se necesita otra ley, ¿cierto? No podemos quitar una ley sino con otra ley, otra ley posterior. En eso quedamos. Y entonces vimos también que entonces el último día y como para los cristianos es el día domingo, que es el primer día. Hubo esa ley, aunque está en la Biblia, que dice sábado en el Antiguo Testamento, esa ley fue cambiada en el Nuevo Testamento. Pero hay algunas leyes que están en el Antiguo Testamento que continúan porque no han sido cambiadas. Y hay nuevas leyes en el Nuevo Testamento que no existían antes. Bien, más o menos entonces por eso la suma de tu palabra es la verdad. Bien, y respecto a esto, entonces vamos a ver algunas leyes respecto a lo económico. Eso es lo que vamos a ver primero. Y del individuo, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver algo de las obligaciones económicas del individuo. Entonces, entendiendo el concepto de ley, vamos a mirar qué leyes había en el Antiguo Testamento de obligaciones económicas para el creyente. Entonces, las voy a poner acá. Bien, entonces son estas leyes que están acá. Y estos son los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento respecto a la economía personal. Entonces voy a explicarlas, ¿bien? Voy a explicarlas, no me voy a adentrar en ahondarlas porque estas leyes fueron cambiadas, ¿bien? Pero vamos a explicarlas. La primera ley que tenemos, aunque aquí la citamos en Números 18 y en Nehemías 10, ¿por qué cito allí? Aunque esta ley aparece también en Levítico, también aparece en Deuteronomio. Pero ¿por qué citamos Números y Nehemías? Porque es donde están todas juntas, ¿sí? Es como una recapitulación de las leyes, tanto en Números como en Nehemías están todas las leyes económicas juntas. Pero estas mismas leyes también están en Levítico, también están en Éxodo, también están en Deuteronomio, pero de manera separada. Entonces, por eso solo estoy citando Números y Nehemías. Números al inicio y luego cuando ellos vuelven del cautiverio en Babilonia, entonces vuelven a establecer esas mismas leyes que tenían, las vuelven a escribir para que el pueblo entonces iniciara con las leyes económicas correctas que tenía. Entonces la primera es las primicias. Entonces las primicias, como su nombre lo indica, ¿sí? Es lo primero, ¿sí? La primera cosecha. La primicia se refiere a que la primera cosecha de un sembradío, ¿sí? O la primera crianza de animales, en este caso el primogénito, eh, esta primera era la primicia, ¿bien? Entonces, la primicia se tenía que dar al templo cada vez que teníamos una nueva cosecha de un nuevo tipo de sembradío. No es que la primicia lo damos todos los eneros, no, cada vez que iniciaba el mes de abril,
No, eso no es correcto, eso no lo vemos en la palabra. Lo que ellos hacían era que, por ejemplo, sembraba trigo. Entonces, yo tengo una tierra y voy a empezar a sembrarla. Entonces, siembro trigo, esa primera cosecha de trigo, entonces toda esa cosecha, ¿sí? Bien, esa cosecha va para el templo, ¿bien? Y yo seguí los siguientes años sembrando trigo, pero ya no tengo que dar primicia porque es el mismo sembradío. Pero si cambio el suelo, ¿sí? Como cada séptimo año había que no sembrar, ¿sí? Entonces la tierra descansaba el séptimo año, no se sembraba, ¿sí? Y luego volvíamos a sembrar. Podía yo seguir sembrando trigo en esa misma tierra sin problema, ¿sí? Y no daba primicia. O podía sembrar otra cosa. Lo que hacían era sembrar diferentes tipos de agricultura, de productos o de semillas, digamos, para oxigenar la tierra, para que la tierra no se volviese ni ácida ni alcalina. Entonces era una práctica, o como ellos no podían sembrar en mezcla, porque era otra de las reglas, o sea, no podían sembrar el maíz con el frigo, entonces tenían que sembrar un solo tipo de semilla. Entonces, pues para que el suelo no se dañe, tienes que poner otro tipo de semilla. Cuando cambiabas el trigo por tomate, bueno, tomate no, porque tomate es de América, pero bueno, pongamos otro de allá, otro grano, por ejemplo, lentejas. Entonces, cambio el trigo por lentejas, entonces tengo que dar de nuevo la primicia, ¿bien? Y esto se daba en comida. ¿Por qué? Porque la primicia era la comida para los levitas sacerdotes, para los sacerdotes levitas que eran sacerdotes. Recuerden que los levitas no tenían tierra, por lo tanto no podían producir su alimento, sino que dependían de la obediencia de las personas, de los creyentes, a las obligaciones financieras personales. Entonces tenían que dar la primicia, y la primicia, la comida de la primicia, era solo para los sacerdotes. Bien, ¿para qué era la primicia? Para saber que lo primero es Dios. Dios es el que te dio esa energía, Dios es el que dio el crecimiento de ese sembradío, de esa granja, y entonces era la forma de reconocer que lo primero es Dios. Entonces eso era la primicia. Bien, bien, era en comida. La segunda obligación financiera que había era el diezmo. El diezmo es la décima parte de lo producido. Ya entonces tengo mi segunda cosecha, y la décima parte de esta cosecha o de esta crianza de animales, ¿sí? La debo dar también al templo. Entonces, la llevo al templo. Y era para los levitas que no eran sacerdotes, ¿sí? Los levitas tenían turnos en el templo, ¿sí? Para hacer el aseo, para hacer todo el sacrificio, ayudar en toda la parte de la preparación del sacrificio, inclusive el ornamento del templo, el mantenimiento del templo, los holocaustos, también en la cocinada, o digamos la asada, ¿sí? La asada de las primicias y de todo esto, ¿no? No todos los levitas estaban en el templo, porque los levitas vivían en diferentes regiones, ¿sí? Pero tenían turnos para ir al templo, ¿bien? Entonces, cuando no tenía su turno de ir al templo, entonces, ¿cómo vivía? ¿Sí? Ah, porque él era, ¿sí? Un levita que estaba en una población, ¿sí? Y donde allí podía haber algún levita sacerdote, y también un levita que le ayudara. De ahí viene la idea del cura católico y del sacristán y de todos estos que están alrededor del cura. Bien, entonces estos era la décima parte de lo producido, ¿sí? De lo que producían. Esto es para saber que Dios es el que te provee, para eso era. Bien, pero había una ley para los levitas que recibían el diezmo. Note que el diezmo no era en dinero, también era en comida. Es más, había una ley que si tú vivías muy lejos del templo, podías guardar, ¿sí? Saber cuánto era ese dinero, cuánto era esa comida, negociarla en el mercado y guardar el dinero para que a los 3 años, ¿sí? Pudieras llevar al templo el dinero. ¿Sí? Eso era una de las leyes que había. Pero, ¿sí? O si eran granos no perecederos, entonces guardabas tu grano
y a los 3 años lo llevabas tu diezmo de esos 3 años. Bien, bien, el máximo plazo era los 3 años. Eso es. Pero los levitas tenían una regla, una ley, y era que el diezmo del diezmo, ellos lo debían dar al tesoro del templo. Todo esto está citado en las referencias bíblicas que les estoy dando acá. Entonces, el diezmo del diezmo era al tesoro, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer los levitas? El diezmo del diezmo, que era comida, tenían que negociarlo en el mercado, obtener el dinero, y ese dinero iba al tesoro del templo. ¿Para qué era el tesoro del templo? Para el ornamento. Era para tener los fondos para pintar, para brillar el bronce, ¿sí? Para toda la parte que cambiar una viga de madera, para todo el ornamento y el mantenimiento del templo, ¿sí? Pero eso no era en comida, sino era en dinero. Por eso habla del tesoro del templo. Bien, esa era la segunda obligación financiera que había. Bien, veamos la tercera obligación financiera. Bien, entonces la ofrenda. La ofrenda era la obligación económica personal que más había, porque la ofrenda era expiación por el pecado. Entonces, cada vez que pecaba la persona, si era adulta, o sea, mayor de 20 años para arriba, entonces ya debía dar la ofrenda. Eso está en Levítico como ley ceremonial, pero también citado aquí en Números. Entonces, ya debe dar la ofrenda. ¿Por qué? Por su propio pecado. Cada vez que peca, entonces tiene que dar una ofrenda, depende del tipo de pecado, puedes dar desde harina hasta y aceite y bueno, así hasta un toro. Bien, dependiendo del pecado que había. Y se necesitaba, ¿sí? Que esa harina fuera amasada y con ese aceite o ese aceite fuese reservado o esos animales, tórtolo, paloma, bueno, todos de ahí para arriba, ¿sí? De acuerdo al pecado, fuesen sacrificados, ¿bien? Para que hubiese expiación del pecado con el derramamiento de sangre. De este tema, recomiendo un muy buen libro para comprender bien este tema de la ofrenda, que se llama Rescate, el alto costo del pecado, de Dean Harvey, de Editorial Ocun. Excelente libro para esto, pura teología de esto. ¿Bien? Lo que significa la expiación. Y por qué tiene que ser un macho cabrío, por qué un cordero, y bueno, todas estas cosas, todo eso es una tipología en el Antiguo Testamento de el sacrificio que iba a hacer el Mesías, ¿no? Entonces, cada vez que pecábamos, entonces teníamos que dar de acuerdo al pecado, puede ser vegetal o animal, pero también era comida. Los sacerdotes comían de la ofrenda, porque la ofrenda era todos los días, llegaba, todos los días la gente pecaba, ¿sí? Pero la primicia no, la primicia podía ser que una vez di la primicia y seguí sembrando lo mismo, ¿sí? O entonces no era tan fija la primicia, ¿sí? Como la ofrenda. Bien, la gente, por ejemplo, que tenía granja, o sea, normalmente criaba los mismos animales, ¿sí? Entonces, el que criaba las ovejas, entonces solo criaba ovejas. Entonces, pues, sí, no era tan seguido su primicia. Pero en la ofrenda, sí. Entonces, de ahí comían los sacerdotes, ¿bien? Y esa era para expiación del pecado. Bien. Bien. Luego tenemos ahorro, pero ahorro no aparece en el Antiguo Testamento como un principio bíblico, ¿sí? No es una ley, no es un principio bíblico, ¿sí? El ahorro, ¿bien? No aparece, no existe, eso se ha enseñado, pero eso no es cierto, ¿sí? Lo que sí es cierto es las inversiones. La gente tenía que guardar un poco, ¿para qué? Ahorita vamos a ver, uno es para dar, para el pobre, y el otro para invertir, ¿sí? Entonces no era ahorrar, sino invertir, producir más ganancia, ¿bien? Había como una guarda del dinero que producía vendiendo sus animales o su cosecha para invertir, ¿sí? Es como ese fondo que tenemos para que se debe tener para invertir o para imprevistos, algo así. Esa era como la idea de inversión. Y también se había que reservar un dinero, además de lo que ya hemos visto, para dar, ¿sí?
¿Por qué? Porque el dar era voluntario para la casa del Señor y era en dinero, pero esto era un dar para el sostenimiento del templo, para hacer algo para la casa, o sea, para el templo. Aunque había dinero para el tesoro del templo con el diezmo de los levitas, ¿sí? Pero a veces se requería hacer algo, entonces no era algo que tenían que hacer toda la semana, o sea, cada mes, ¿sí? Cada 28 días, ellos tenían que hacerlo, sino cuando hubiese una necesidad de inversión, ¿sí? Así como cuando, por ejemplo, se necesitó el utensilio de oro después de que Nabucodonosor se llevó los utensilios, entonces se requiere otra vez oro, entonces, bueno, necesitamos oro, entonces la gente fue y dio, ¿sí? Pero es una cosa esporádica, ¿bien? El arte para el templo. Pero también había que tener un dinero para dar para los pobres, ¿sí? ¿Sí? Había que ayudar al pobre y se ayudaba, ¿cómo? No como tal en dinero, sino no cosechando todo, ni recogiendo lo que se caía de la cosecha. Lo vemos claramente en el libro de Ruth. ¿Bien? Entonces, había una parte que no cosechábamos, ¿qué parte no se cosechaba? Todo el sembradío, ¿sí? O aquellos animales, ¿sí? Que nacieran al final, o el sembradío que está cerca de los límites de la tierra donde se está sembrando, para que la gente pueda tomar de ahí, el pobre pueda tomar, y también lo que se caía al suelo, tampoco lo debían recoger para el pobre. ¿Bien? Entonces había que tener un cuidado con el pobre. Pero no era solo, note que no era que le daban al pobre directo, no. El pobre tenía que ser dignificado, ¿y cómo era dignificado? Trabajando, ¿sí? Entonces el pobre tenía que ir y cosechar, recoger lo que se había caído o cosechar lo que no se había cosechado, lo que estaba al borde, ¿sí? Pero tenía que ir a trabajar por ello. Por eso es que Ruth, ¿sí? Cuando leemos el libro de Ruth, vemos que Ruth empieza a trabajar por la mañana, hizo doble turno, ¿sí? Trabajó de 6 a 10 de la noche. ¿Sí? Y pues recogió muchísimo, ¿sí? Porque era su oportunidad de recoger, porque ella no iba a tener otra oportunidad, era viuda, entonces trabajó 12 horas ahí dándole, recogiendo, ¿sí? Y trabajó muy fuertemente, durmió esa noche allí con las criadas de, de voz, y al otro día otra vez siguió trabajando. Y esa fue pues su compensación de su trabajo, fue eso de los pobres. Y la otra parte del dinero era pues para la vida familiar, para sus gastos, sus necesidades básicas de comida, techo y abrigo, ¿no? Necesidades básicas no eran lujos ni caprichos, ¿sí? Pueden ser comodidades, una que otra comodidad, pero no era una vida de lujos, no era una vida de deseos y caprichos de albedrío, ni tampoco una vida botarata, no frugal, ¿sí? Era una vida frugal, una vida entendiendo cómo Dios les ha provisto y esperando cada vez la bendición de Dios. ¿Bien? Esto era lo que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Bien? Ahora vamos a mirar qué sucede en el Nuevo, pero para eso tenemos que volver a esto. ¿Bien? Entonces, las primicias, ¿sí? Era lo primero, ¿sí? Para reconocer que lo primero es Dios, para que los sacerdotes comiesen. ¿Bien? Todos los demás que no eran levitas no podían comer de la primicia, ¿sí? Porque ellos debían comer a partir del trabajo en sus tierras. ¿Bien? Es decir, que los sacerdotes eran solo unos, no más. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia luego, en el Nuevo Testamento, nos dice que ya no solo hay unos que son sacerdotes, sino que ahora todos los creyentes tenemos vida sacerdotal. Somos, ¿sí? Somos un reino de sacerdotes, somos como reyes y sacerdotes. Es decir, que ahora todo creyente hace la vida ministerial y no como los judíos, que solo un tipo de la nación, que eran los levitas, podía tener vida ministerial. Por lo tanto, se espera que cada cristiano, pues, tenga vida ministerial, que sirva ministerialmente, que cumpla la gran comisión. Bien, entonces ahora todos somos sacerdotes, ¿sí? Bien, es decir que todos tenemos vida ministerial, ¿sí?
Y Cristo no solo murió por los judíos, sino murió por toda la humanidad, ¿cierto? Porque los judíos no existían cuando Dios creó a la humanidad a imagen y semejanza, ¿sí? La nación judía fue después, ¿sí? Y cuando pecamos, pues entonces se confirma la voluntad de obediencia de Cristo de su plan de salvación para nosotros. Entonces, ya al ser todos sacerdotes, ¿sí? Pues ya no tenemos a quien darle esa primicia, porque ahora tanto judíos como gentiles pues van a vivir del fruto de su trabajo porque ya no hay levitas, ¿sí? Ya no va a haber levitas, ¿sí? Y Israel fue solo una tipología de lo que iba a ser el reino, una nación que Dios escoge, ¿sí? Porque Abraham fue obediente y a través de su sobrino, nieto, de su nieto Jacob, pues empieza Israel como un ejemplo para nosotros. Bien, bien, entonces no necesitan primicias. Diezmo. Diezmo es la décima parte de lo que yo produzca, ¿sí? Y el diezmo era para el tesoro del templo. Voy a empezar con la última parte. La palabra también nos indica ahora que que Dios ya no habita en casas, que ya la presencia de Dios no está en el arca ni en el templo, ¿sí? Ahora, claro que tienen que pasar unas cosas para que venga el Señor, y una de esas cosas es la reconstrucción del templo de Israel, ¿sí? Pero eso es una señal, ¿sí? Para los judíos, ¿sí? De que es el último tiempo, el último plazo para que se arrepientan. Y la palabra dice que muchos de ellos van a venir al Señor, ¿bien? Cuando eso pase. No todos, pero sí muchos, ¿bien? Bien, porque si el que no confiesa a Cristo como Señor y Salvador se va al infierno, ¿sí? Bien, entonces la mejor forma de tener amor por Israel es enviar misioneros allá a evangelizarlos. Bien, bien. Entonces, eh, ya no hay templo, ¿sí? Ahora el templo somos nosotros, ¿sí? Dios, a través de la promesa de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, ahora lo hace habitar ya no en el templo de piedra, de ladrillo, sino en el cuerpo nuestro. Bien, ahora nosotros somos el templo. Bien, el templo del Espíritu. Bien. Por lo tanto, pues ya no necesitamos construir una casa y mantenerla. Bien. Eso respecto al tesoro del templo. Bien. Respecto al diezmo de los levitas, ya ahorita lo vamos a tocar, pero tengo que acabar con las otras para que veamos cómo se cambia esa ley. Bien. Bien, la ofrenda. Ahora Cristo se hizo ofrenda por el pecado de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. La expiación, ¿sí? Total del pecado fue Jesucristo, ¿sí? Y su obra expiatoria es la que nos da la libertad de la ley del pecado y de la muerte. ¿Bien? Entonces ya no necesitamos cada vez que pecamos, ¿sí? Hacer una ofrenda para que haya derramamiento de sangre, porque Dios mismo nos libró de la ley del pecado y de la muerte, del pecado en nosotros, ni por ninguna obra nuestra, sino solo por mera gracia, por su obra y por lo que es Él. ¿Bien? Entonces ya no necesitamos expiación. Él ya nos expió, ya hizo la expiación por todos nosotros. ¿Bien? Pues por aquellos que creemos en Él. ¿Bien? Entonces, su expiación es totalmente suficiente. Él fue la ofrenda por el pecado mío y de toda la humanidad. ¿Bien? Entonces ya no tenemos que estar haciendo ofrendas, porque ya Cristo es la ofrenda, ya se acaba el sacrificio, ¿sí? Bien, para los cristianos ya no necesitamos sacrificio, ¿sí? Porque ya Cristo fue el sacrificio, ¿sí? El verdadero cordero sin mancha e inmolado, ¿sí? Antes estos animales de la ofrenda por expiación tenían que ser sin mancha, perfectos, ¿sí? Bien, pero aún así no eran el cordero perfecto e inmolado, que fue Cristo. Bien, bien. Entonces, en el caso del diezmo, ¿sí? Pues tampoco ya hay levitas. ¿Por qué? Porque la cristiandad es tanto para, ¿sí? Gente de Israel como para gente gentil, ¿sí? Como para los gentiles. Ya no hay judío ni griego, ¿sí? Sino cristianos. Entonces ya todos servimos, entonces ya no se requiere que algunos deban comer y sostener a algunos que están en la obra ministerial, ¿sí? Sino que cada cual va a hacer obra ministerial y cada cual es responsable de su producción, de su sostenimiento. Bien,
como tal, o sea, ya no se necesita el diezmo. Bien, las inversiones y el dar siguen, pero ya el dar para el templo, ¿sí? Como un acuerdo fijo, esporádico, cuando sucede algo, tampoco ya se aplica porque ya no se necesita templo. Bien, bien. Y pues las necesidades básicas sí. Cuando vamos a ver la historia, vemos que durante los primeros 300 años de la iglesia, nunca hubo templos, nunca los cristianos se reunieron en templos. Los templos empezaron con Constantino, ¿sí? Al hacer el sincretismo, ¿sí? Para hacer el sacrificio de la hostia, que es el dios Sol, ¿sí? En templos de los lugares altos, porque los paganos sí conservaron los templos, los judíos también conservaron los templos, pero los cristianos no tenían templos, ¿sí? Ellos no se reunían en los templos, ¿sí? Lo que vemos en Hechos es solo hasta Hechos 2, ¿sí? Que Pedro y ellos van a orar al templo, pero luego de que Pedro entiende que el evangelio no es solo para los judíos, sino para todos, ¿sí? ¿Sí? Entonces nunca más vuelven al templo. ¿Dónde se empiezan a reunir? En la casa de su suegra, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Pedro, reunirse donde la suegra lo tenía que querer mucho, ¿sí? Para dejar traer a esos amigotes aquí, ¿sí? Bien, entonces, eso fue lo que empezó, a cambiar el templo por la casa de la suegra. Y por eso es que Dios hace el milagro con ella y todo, ¿sí? Porque recibió a la iglesia. Bien, entonces ya no se necesita templo. Bien, ahora, esto que yo le estoy enseñando no se los van a enseñar generalmente. Bien, bien. Y al final de la sesión le puedo decir por qué, y es una cuestión de fe. Bien, no es que mis hermanos sean malos y eso no, sino que es una cuestión de fe. Entonces, vamos a mirar ahora, ya les dije que era lo que había, pero ya les dije que las cosas fueron cambiadas, pero ahora les voy a decir por qué fueron cambiadas, o sea, qué teníamos y ahora qué nos toca. Bien, para eso debemos entender que la gente cree que es mejor ser cristiano que judío respecto a la ley. Obviamente es mejor ser cristiano que judío porque el judío se va a ir al infierno, pero el cristiano no, ¿sí? Pero respecto a la ley, uno dice, no, no, eso andan lavándose las manos todo el tiempo, aprenderse todo Deuteronomio, todas esas leyes que tenían los judíos, no, pero no, era mejor respecto a la ley ser judío que cristiano, es mejor. ¿Por qué? Porque para asesinar en la ley judía, había que asesinar. O sea, para ser un asesino en la ley judía, uno tenía que asesinar a otra persona. Es grave, ¿cierto? Pero para el cristiano, asesinar es mirar mal. ¿Qué ley es más difícil? La cristiana. Aquí ya todos hemos matado gente, ¿cierto? Antes, para adulterar, había que adulterar, ¿sí? Esa es la ley judía, había que adulterar, ¿sí? Porque recuerden que la ley para los judíos estaba un nivel, era una ley divina dada al nivel humano, ¿sí? Eso es la ley de los judíos, una ley de Dios divina, pero para el nivel humano, porque ellos no estaban libres, ¿sí? De la ley del pecado y la muerte. Seguían bajo la ley del pecado y la muerte solo hasta que llegase el Mesías. Pero cuando llega el Mesías, entonces la ley es incrementada porque se cumplió todo, el vino cumplió toda la ley y tiene ahora toda la autoridad de dar nuevas leyes y esas nuevas leyes son aún más difíciles. La ley cristiana es más difícil porque antes para adulterar había que adulterar y ahora para adulterar hay que mirar 2 veces. Es más difícil, ¿sí? Mucho más difícil. Bien, yo creo que acá todos hemos adulterado. Entonces, más difícil. El nivel de la ley cristiana no es un nivel humano. La ley cristiana es imposible de cumplir para el ser humano. La ley judía también era imposible, ¿sí? Pero porque era complicada para el ser humano y porque vivían bajo la ley del pecado y la muerte, ¿sí? Pero eran salvos por querer cumplir la ley. Pero como cristianos, ¿sí? Así queramos cumplir la ley, no vamos a lograrlo, porque la ley cristiana no está al nivel humano, sino al nivel divino. Es una ley divina, ¿sí? De nivel divino. Solo la cumple Cristo. Por eso ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Bien? Que yo mengüe y que Él crezca.
¿sí? Porque si yo sigo decidiendo, ¿sí? Entonces la embarro. Yo esta clase la debo hace años, pero me duele en el corazón dar esta clase. Cada vez que llego a este punto se me quiebra la boca, la voz. ¿Por qué? Porque uno a veces en su ira, sabiendo y enseñado a padres cómo hay que disciplinar a los hijos, pero a veces no sigue los principios de Dios. Y entonces yo sí discipliné mal a mi hija mayor y no usé la varita. ¿Sí? Y Dios solo usó la varita para disciplinarla con castigo, disciplinar a los hijos cuando se merecen castigo con dolor físico. ¿Bien? Y no, usé mi mano, ¿sí? Y mi fuerza de hombre. Y luego yo le pedí perdón a ella, me arrodillé ante ella, le dije, no, ese era yo, ese no es Cristo, Cristo nunca te haría eso. Ese fui yo, fue mi carne, fui mi ira, fui yo, perdóname. Ella me perdonó, pero nunca, todo el tiempo está esa cicatriz en su corazón. Ella sabe que yo la herí. Y no es que uno coja a los hijos a palo, ni a rejo, ni a como le tocó a uno o a otros en las generaciones anteriores, ¿sí? Pero eso quedó marcado. No hay forma de que yo pueda retroceder el tiempo para eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que las leyes cristianas no las podemos cumplir nosotros, sino que no seamos nosotros, sino que Cristo sea en nosotros, que es el único que puede cumplir la ley cristiana. ¿Bien? Entonces, ya no, tenía un problema con la lujuria, entonces, ya, que Cristo sea el que viva y yo no, porque si no, ¿sí? Y soy tratado por Cristo y así, y así. Bien, entonces, el Señor Jesucristo nos pone un nivel de ley mucho mayor, e inclusive en la ley económica personal. ¿Qué dice la Biblia respecto a la ley económica personal? Vamos a mirarlo. Entonces, ya vimos lo que está en el Antiguo, ¿sí? Entonces, Dios nos da leyes. Las leyes cristianas son buenas, aunque sean difíciles, no son malas. La ley, ¿sí? Es para nuestro beneficio, ¿sí? Bien. Pero Dios tuvo que entonces, ¿sí? Si yo digo que eso ya no está, tiene que haber leyes posteriores que quite esas leyes. Bien. Entonces vemos que hay leyes en la Biblia, en el Antiguo, que siguen vigentes porque de ahí en adelante pues no hay otra ley que las quite. ¿Sí? No hay otra cosa, ¿sí? Que diga, pues que mire, antes había templo, pero ahora el templo somos nosotros. Mire, era en templo que se reunían, pero no, ahora hay que reunirse en las casas. Ok, entonces ahí hay leyes que van cambiando, ¿sí? Recordemos que es que a veces solo creemos que las leyes son solo las del Antiguo Testamento, ¿sí? No, hay leyes a lo largo de la palabra, las que revela el Espíritu Santo, ¿sí? Y esas que puso el Espíritu Santo son leyes que pone Dios, ¿sí? Para aquellos que tengan el Espíritu, que son los cristianos, ¿sí? Y algunas de esas leyes quitan las leyes que estaban anteriores. Otras de esas leyes son nuevas que no estaban antes. No quitan ninguna, sino son nuevas leyes. Bien, hay leyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que ya no están vigentes porque más adelante, ¿sí? Cronológicamente más adelante en la Biblia, Dios las cambió estableciendo nuevas leyes sobre ese mismo concepto, quitando entonces la ley anterior. Y hay leyes nuevas. Bien, eso ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, acá viene la ley cristiana. Antes había que dar el 10. Ahora se consulta a Dios cuánto dar de lo que produjiste. Eso está en 2 Corintios 9:7. Cada uno de cómo propuso en su corazón. ¿Sí? Exactamente, eso está en activo, ¿sí? No está en totalmente, ¿sí? Presente infinitivo, sino activo. Realmente la traducción exacta sería cada uno de cómo le fue propuesto en su corazón. Eso sería la traducción exacta. ¿Sí? Es decir, que ahora tengo el 100 y tengo que preguntarle a Dios, no con tristeza, ay, qué tal que Dios me diga que el 90, ¿sí? Ni por necesidad, Dios, tú sabes que tengo muchas necesidades, solo que dé el 2. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre. Pero ¿cuánto hay que dar? Antes había una tarifa, ahora ya no. Ahora es lo que Dios disponga en tu corazón. Ahora puede ser nada o puede ser todo. Bien, más difícil. Se necesita tener más fe en Cristo, ¿sí? Antes con el 10, bueno, listo, yo vi el 10 y yo vivo con el 90. Eso era buen negocio. ¿Sí?
Dios no necesita dinero, Él es el dueño del oro y la plata, ¿sí? Él nos da obligaciones económicas individuales para que sepamos que Él es Dios, ¿sí? Es para nuestro bien, no para nuestro mal, y para la extensión de su reino. Entonces, Él cambió esas leyes específicas por ahora como Dios disponga en tu corazón, ¿sí? Bien, entonces por eso Él en Lucas nos habla del ejemplo de la viuda que era muy pobre y echó allí 2 blancas, o sea, 2 moneditas de 50 pesos, ¿sí? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo porque todos dieron de lo que les sobraba, pero a ella Dios le dispuso que diera todo, ¿sí? Y fue la que dio más, ¿sí? De su pobreza echó todo el sustento que tenía. Eso no quiere decir que Dios siempre nos va a decir que demos todo, no, porque Él sabe que tenemos gastos, los gastos siguen estando. Él sabe que aquellos que tenemos hijos, que esos hijos son de Él, y Él se va a encargar de decirnos en qué tenemos que obedecer para que Él provea para esos hijos. Bien, entonces no siempre es todo. Bien, vamos a mirar entonces que hay 4 obligaciones financieras o económicas para el individuo. ¿Sí? Eso de atrás se cambió por 4 cosas. Primero, en cada una de ellas toca orar a ver cómo Dios te dispone en tu corazón, pero son 4, ¿sí? Que están en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera es la ofrenda para los santos pobres o en necesidad, ¿sí? Ahí están las citas. Yo de todas formas les voy a dar esta presentación para que ustedes la tengan. Bien. Esto es para los pobres cristianos, principalmente con los que me reúno de la iglesia local, ¿sí? O también vemos ejemplos de otra localidad. Esto es el único dinero o especie, porque esto también se puede dar en ladrillos, en mercado, en ropa, en lo que Dios disponga de tu corazón, ¿sí? Para los pobres con los que me reúno o los otros pobres en otros lugares que sean cristianos. Esto es las 3 primeras es solo para cristianos, ¿sí? Entonces, vos quiero ayudar al pobre primero con los de tu casa, o sea, con los que te reúnes, con los de la iglesia local. Bien, entonces vemos ejemplos, veamos algunos ejemplos de la ofrenda para los santos pobres o en necesidad. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, en Romanos, Pablo iba a Jerusalén a servir con los hermanos en Jerusalén. Y iba porque iba a ministrar esa ofrenda, o sea, ese dinero que había, bueno, el dinero de especie, que habían dado los hermanos de Macedonia y Acaya para socorrer a los hermanos en Jerusalén que eran pobres. ¿Sí? Eso es. Entonces Pablo iba a llevar, y ese ministrar era llevar esa ofrenda, ¿sí? Entonces, como Pablo era un misionero de la obra, pues viajaba entre los lugares. Entonces, no había servientrega, ¿sí? Entonces, pues, oye, Pablo, ya que vas para allá, llévate esto, ¿sí? Llévate esta cosita. Entonces, Macedonia, la iglesia en Macedonia y la iglesia en Acaya, tuvieron a bien, oraron, Dios les dispuso, hay que mandar una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén. ¿Por qué habían pobres en Jerusalén si había pobres en todo lado? ¿Sí? ¿Por qué a Jerusalén? Ah, porque allí ya había empezado la persecución que generó la diáspora de los creyentes en Jerusalén que se fueron a vivir a otros lados porque no los matasen y por eso el evangelio germinó en esas otras ciudades. Bien, entonces ellos estaban perseguidos, necesitaban una ayuda y entonces los hermanos de Macedonia y de Acaya enviaron. Bien, les pareció bueno, son deudores a ellos, ¿sí? Y porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar los materiales, ¿sí? Así que cuando yo haya acabado esto, de llevar esta ofrenda allá a los de Jerusalén, ¿sí? Y les haya entregado eso, pasaré entre nosotros, le está escribiendo a los romanos, diciéndole, tengo que ir a Jerusalén, voy a dejar allá esa ofrenda, luego de vuelta paso a Roma y luego voy para España, ¿sí? Y efectivamente eso fue lo que hizo Pablo y fue a Roma y luego fue a España. Bien, ese es el tiempo entre su primera y segunda prisión en Roma. Recordemos que él tuvo una primera prisión en Roma que fue prisión domiciliaria, ¿sí? En una casa de alquiler que él alquiló, luego le dan libertad, luego entonces él hace estos viajes a Jerusalén y luego se devuelve otra vez a Roma y luego va a España. Al volver de España es que nuevamente ya es capturado y tiene su segunda prisión que es carcelaria, ya no en casa, ya no casa por cárcel, sino en la cárcel. Bien, entonces,
Bien, esta es una. Veamos más ejemplos. Aquí los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo mismo, socorro a los pobres. De acuerdo a lo que tenían. ¿Pero qué es? Que se dispusieron ante Dios y Dios obviamente, ¿sí? Pues de acuerdo a lo que tenían, les dijo cuánto dar a cada uno. Obviamente, pues al pobre no le va a decir siempre a todo, porque entonces ¿cómo sobrevive? ¿Sí? Pues, y al que era rico, pues le pudo haber dicho que dé más. Pero es solo una cuestión de lo que Dios disponga en el corazón. No es que siempre el rico tenga que dar más que el pobre, sino es lo que Dios disponga. Pero lo que vamos a ver es que, sí, generalmente, pues Dios va a dar de acuerdo a lo que cada uno tuviese. ¿Bien? O sea, va a poner en el corazón de acuerdo a lo que cada uno tuviese. Bien, entonces, este es otro ejemplo de cómo los hermanos enviaron también ofrenda a los pobres en Judea. Eso es algo que tenemos que hacer. Bien, bien. Hay dos ejemplos, hay más, pero bueno, esos son dos. Vamos a mirar la otra, que es la ofrenda para los ministros u obreros a tiempo completo. ¿Sí? Aquí tengo que hacer una aclaración. Bien, y es que todos los cristianos somos llamados a ser ministros de Dios, a tener vida ministerial. Todos somos sacerdotes, todos tenemos que hacer vida ministerial. Y nuestra vida ministerial es voluntaria, no se cobra, ¿sí? ¿Sí? No es un sueldo, no trabajo ministerialmente por un sueldo, todos tenemos que ser voluntarios. Cuando hay alguien haciendo la vida ministerial, recibiendo un sueldo, ¿sí? Entonces no está haciendo la vida ministerial, sino tiene un trabajo, ¿sí? Y por ese trabajo le pagan. ¿Bien? Bien, pero no es una vida de ministerio, no es lo que nos manda la palabra. Bien, sueldo es sueldo es cuando te dan una tarifa fija durante un tiempo determinado. Eso es un sueldo, ¿sí? Diferente a salario, porque el obrero es digno de su salario, más no de su sueldo. Y el salario es, ¿sí? Un reconocimiento del trabajo del obrero, pero que no es fijo, ¿sí? No hay una tarifa, no es por un tiempo determinado, ¿sí? Por tal. Dios puede disponer, ¿sí? En algunos hermanos a que obedezcan esto y den a un obrero o a un ministro de tiempo completo durante un tiempo, ¿sí? Pero eso no va a ser para toda la vida, ¿bien? No es como que tú trabajes 30 años en una empresa, ¿sí? Así sea, esa empresa se llama iglesia y recibas sueldo. Bien, todo aquel que está recibiendo sueldo está haciendo un trabajo, no es la obra del ministerio. Bien, aquí, y por lo tanto, como tiene trabajo, ¿sí? Entonces no está a tiempo completo, ¿sí? Esa persona que está a tiempo completo es voluntario a tiempo completo en la en el trabajo ministerial o la obra, ¿sí? Bien, entonces, estas personas, entonces, son personas que sirven a Dios a tiempo completo, que son voluntarios y no tienen sueldo. ¿Qué dice? El primer día de reposo de cada semana, o sea, el primer domingo del mes, ¿sí? De cada semana, es el primer día de reposo, que es el primer día de la semana. El primer día de reposo es el primer día de la semana. Vamos a corregirlo. De la semana. El primer día de reposo del mes, ¿sí? Que es el primer día de la semana, es decir, el domingo se aparta esta ofrenda tú en tu casa. No, es en su casa el primer día de reposo, o sea, el primer domingo del mes. ¿Sí? Estas ofrendas o estas obligaciones financieras son mensuales. ¿Sí? Bien, porque acá nos guía que cuando, o sea, el primer día de reposo del mes en tu casa, no en la reunión, sino en tu casa. Recuerden, la reunión es en la tarde, entonces en su casa usted ora, ¿sí? Bueno, Dios, de esto que me diste este mes anterior, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para dar a los pobres? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Y a quién? ¿A cuáles pobres? ¿Sí? Normalmente va a ser a los de los hermanos donde nos reunimos. Ustedes van a encontrar iglesias que practican ese principio, que tienen la canasta del amor o que tienen un lugar para echar el mercadito. ¿Sí? Ese es el principio 1. ¿Sí?
Eso es, pero es consultando, no es que solo compre ahí mercado sin consultar a Dios. A veces puede ser en especie o puede ser en dinero, y eso es lo que administran los diáconos. En esta segunda, ¿sí? Yo consulto a Dios, ¿sí? En mi casa, y Dios me dice cuánto y a quién o a quiénes. Entonces, es para personas o obreros a tiempo completo. Sí, ustedes notan ahí que hay una diferencia entre ministros u obreros, ¿sí? Aunque ambos son sacerdotes, ambos están sirviendo a Dios, tienen vida ministerial, los obreros, ¿sí? Son aquellos que hacen la obra, ¿sí? ¿Sí? Que la obra es un tipo de, ¿sí? De forma de cumplir la gran comisión. La otra forma de cumplir la gran comisión es siendo ministro local, ¿sí? Es decir, sirviendo en su iglesia local dentro de la reunión y de la reunión hacia afuera, hacia su localidad. Eso y también la otra parte de cumplir la gran comisión es hacer el servicio local, pero en otro lugar que no sea donde usted estaba, ¿sí? Y es lo que se llama la misión transcultural. ¿Sí? Entonces me voy para China o me voy para Irak y hago allá la misión local. Pero el obrero es aquel que está haciendo la obra, que está yendo a diferentes lugares, ¿sí? Y volviendo a donde vive. Por eso, si ustedes quieren saber algo más de la obra, empieza en Hechos 13 y termina en Hechos 15. Ahí están las instrucciones de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hoy conocemos como misioneros o apóstoles? Bien, bien. Entonces, nadie que sirva a Dios debe recibir sueldo. Quien lo recibe es un empleado, más no alguien que sirve de la forma bíblica. Si hay alguien que está en una iglesia y recibe sueldo, eso es un trabajo, no es una persona a la cual le debamos dar esto. Esa persona ya tiene un trabajo con el cual gana, ¿sí? Bien, entonces no tenemos que dar. Bien, aunque no es el derecho que la iglesia tenga empleados, ¿sí? Pero bueno, ahorita estamos en economía, no estamos en iglesia. Cuando vimos iglesia, para los que han estado en las anteriores, pues explicamos eso. Bien, bien. Entonces, esta es la segunda que tenemos que hacer. Toca preguntarle a Dios, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que dar? ¿Bien? ¿Y a quién? Eso puede ser a los hermanos, ¿sí? Que Dios nos diga, ya sea que sean los que están a tiempo completo donde nos reunimos, o bien, a donde Dios te diga. Bien, veamos ejemplos. Este es Corintios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, acá está Pablo escribiéndole, Pablo como obrero, ¿sí? No que Pablo no era anciano, sino está escribiendo a los hermanos en Corinto. Pablo se congregaba en la iglesia en Antioquía, ¿sí? Entonces, como obrero, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado ese derecho. Pablo no ha usado, no les ha dicho, ¿qué pues? Mándenme a mí, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabes que los trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Está citando, ¿sí? Lo que se hacía antes. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Note que ya no que vivan del templo, ni de las cosas, ofrendas sagradas y eso, sino del evangelio. O sea, ¿sí? De lo que Dios los mandó a hacer. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sí? Bien, entonces, cuando él llegue no se debían recoger ofrendas, sino que ya la gente, ¿sí? Sabía que había que dar lo que ya Dios les había dicho. Ahora, en el caso que les dijera que era para Pablo, porque también podía ser para cualquier otro. Bien, bien. Entonces dice acá también he despojado a otras iglesias recibiendo salario, no te queda salario, no sueldo, para serviros a vosotros. ¿Sí? O sea, de otras iglesias le habían dado ofrenda a Pablo, ¿sí? Pero Pablo había usado esos recursos para servir a los hermanos en Corinto. ¿Sí? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardaron y me guardé y me guardaré de celos gravosos. Entonces, aquí vemos cómo los hermanos de Macedonia le dieron esta segunda, o sea, obedecieron esta segunda instrucción económica para los individuos, que es dar a los hermanos que están a tiempo completo. Bien, entonces acá también tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo eso Pablo, o sea que así no le den, él todo lo puede. ¿Sí? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, así ustedes no me hubieran dado, yo sé que en Cristo Él me fortalece. Pero, oiga, gracias que me dieron eso.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, está hablando a los filipenses, ¿sí? Que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. ¿Sí? Pues porque aún Tesalónica, ¿sí? A una Tesalónica me enviaste para mis necesidades. Y acá hay algo clave. Esto es para las necesidades de estos obreros, ¿sí? No es para el ministerio de estos obreros, sino para los obreros. Ahora vamos a ver cuándo hay que donar al ministerio, que es la cuarta, ¿sí? A los ministerios. Pero esto es para las necesidades de estas personas, ¿sí? Porque están a tiempo completo, no tienen sueldo, ¿sí? Era como, digamos, antes los levitas que no tenían sueldo porque no podían producir su propio alimento o cultivar la tierra. Entonces vivían de eso. ¿Sí? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Mi Dios puede suplir todo lo que nos falte. Bien, bien. Tercera. La tercera es la ofrenda. Tenemos que dar una ofrenda a los ancianos a tiempo completo en la iglesia local. Bien. ¿Sí? Entonces, note que estas tres primeras son solo para cristianos. No siempre los ancianos están a tiempo completo. Es más, la mayoría de veces los ancianos van a estar a tiempo parcial, o sea, van a tener su trabajo y van a tener su sueldo. No debemos dar. Pero cuando ya la iglesia ha crecido localmente, entonces va a tener ancianos que estén a tiempo completo, porque recuerden que el anciano no tiene mucho trabajo, ¿sí? Casi no hace nada, solo hace ver, ¿sí? Tiene toda la autoridad, pero poco trabajo. Solo ve y cuando solo tiene dos cosas que hacer, ver y ir a ungir a los que están por morir. Están muy enfermos hacia la agonía. ¿Sí? De ahí viene la idea católica de los santos óleos. ¿Bien? Y eso es algo que tienen que hacer los ancianos. ¿Sí? Son las dos únicas cosas que tienen que hacer. Y que cuando alguien, en su vigilancia, alguien se esté descarriando, llamarlo y usar su poder de autoridad para exhortarlo. Bien, ese es el trabajo de los ancianos, o sea que no es mucho. Entonces, la mayoría de veces no tenemos ancianos a tiempo completo. Pero cuando haya ancianos a tiempo completo, ¿sí? Entonces, tenemos que darle. ¿Sí? Eso está en primera de Timoteo. ¿Sí? Y aquí explicamos qué son los ancianos y cuáles son los requisitos para ser anciano. Y que son aquellos que tienen autoridad en la iglesia. ¿Bien? Y entonces, veamos. Los ancianos que gobiernan bien. Entonces, ¿cuál es el requisito para poder dar esta ofrenda? Que sean ancianos que gobiernen bien, lo primero. ¿Sí? Que gobiernen bien. ¿Sí? Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sí? Wow, o sea, los honras por ser ancianos, pero también los honras, ¿sí? Dándoles porque están a tiempo completo. ¿Sí? Y le das lo que Dios disponga en tu corazón. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? Pero no son los únicos. Pueden haber ancianos que estén haciendo otras cosas que no sea predicar y enseñar, ¿sí? Pero que gobiernen bien. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? O sea, al buey que trilla no le podían bozal porque él, cuando estaba trillando, alando la trilladora, pues la trilladora trillaba el trigo y caía trigo al piso y el buey iba comiendo de su propio trabajo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bien, digno es el obrero de su salario. Bien. Entonces, a estos ancianos también, si hay ancianos en la iglesia local donde nos congregamos, ¿sí? Que estén a tiempo completo, que no reciban sueldo, ¿sí? Entonces podemos orar a Dios y a ver cuánto le debemos dar. Bien, bien. Es la tercera. Y la cuarta es la ofrenda de dar y dar con generosidad. Bien, tenemos que dar. Pero esta cuarta es la única que es tanto para cristianos como para paganos. Puede ser que Dios disponga en nuestro corazón darle a un cristiano en generosidad o a un pagano. ¿Sí? Inclusive a aquel que vive en la calle y que está aspirando boxer, pegante, ¿sí? Está drogadicto. ¿Sí? Puede ser que Dios te diga, dale. Pero Dios se la va a comer en droga. ¿Sí? Dale. Si Dios pero no es una cuestión sentimental de compasión o de emociones que ves a una persona en necesidad, ¡ah! Le voy a dar. No, esto es tú y Dios antes, ¿sí? Al inicio del mes, el primer día, el primer domingo del mes. ¿A quién debo dar con generosidad? Y Dios te va a decir. Puede ser que ahí te diga que a esa persona que es drogadicta. ¿Sí? Bien, puede ser. ¿Sí? Dios sabe cómo, ¿sí? Te prueba y cómo hace sus cosas. Bien. Entonces, aquí lo tenemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, de hacer el bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces tenemos que también dar, pero no es una cuestión de emociones, es una cuestión de haber entendido qué Dios nos dio y cómo podemos dar a otros. Bien, entonces aquí podemos tener cuidado del pobre pagano, por ejemplo. Podemos tener cuidado aquí de un ministerio. Dios nos dice, ay, da al orfanato. Bueno, yo le doy al orfanato, ¿sí? Con generosidad. ¿Sí? El orfanato es un ministerio cristiano. Note que es para el ministerio. ¿Sí? Bien, inclusive también te puede dar, da a esta persona cristiana. Inclusive puede ser alguien que tenga su trabajo, ¿sí? Que trabaje. Y más, puede ser alguien riquísimo. Dios le dice, dale. ¿Sí? Es lo que Dios te diga, a la persona que Dios te diga. ¿Bien? O al ministerio donde Dios te diga. Bien, esa es. Entonces, acá es toda la parte de, y esta es la parte más grande. O sea, lo que vas a ver es que a donde Dios te va a poner a dar más es esta cuarta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios, hay, ¿sí?, muchas cosas también. Bien. Entonces, acá tenemos esto, no quiere decir que siempre sea la más grande, pero digamos, puede ser, ay, hay que dar esto, ¿sí? Porque hay mucha necesidad en eso. ¿Bien? Bien, entonces, estas son las 4 cosas nuevas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque son las leyes que nos da Dios en el Nuevo Testamento. Bien. La primera, ¿sí?, que es la atención a los pobres cristianos. ¿Sí? Por eso primero con los de la casa y después con los otros. Muchas veces no hacemos eso y por compasión vemos la pobreza de los paganos y vamos y les damos porque ahí nos mueven las emociones, pero primero tiene que ser con los de la casa. Ahora, a esos paganos les podemos dar, pero tenemos que enseñarles a producir por ellos mismos, a que sean dignificados, a trabajar. Bien, bien, no al asistencialismo, sino que ellos tengan que trabajar así como Ruth trabajó por la cosecha. Bien, bien, entonces ahí hay estas obligaciones financieras y vemos la primera, ayudar a los pobres, por eso entre vosotros no deben haber pobres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplimos ayudarnos con los hermanos pobres que nos congregamos y también podemos con otros pobres en otros lugares, en otras localidades, ¿no? Pero entre los cristianos no deben haber pobres, ¿sí? El objetivo de los cristianos en la localidad es, o sea, donde viven, es que solo haya 2 pobres en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay pobres cristianos, porque obedecemos lo que él dice, y segundo, porque además, ¿sí?, socorremos al pobre pagano. Y solo van a haber dos pobres. ¿Por qué? Porque a los pobres siempre los tendréis, ¿cierto? Y los pobres, lo mínimo de los pobres es que sean 2, para que sea plural. Entonces, esto es las leyes que dio Dios para los cristianos. Son más difíciles. Es más fácil dar el diezmo. Entonces, ¿por qué te enseñan del diezmo y no te enseñan eso? ¿Sí? Por falta de fe. Porque si enseñamos esto, los pastores o los que reciben sueldo en una iglesia, ¿sí?, esto recibirían más, muchísimo más. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios nos tiene reservado para todos los cristianos. ¿Sí? No que nos volvamos ricos arrogantes, sino que el dinero fluya para la extensión del reino. ¿Sí? A unos les va a dar más producción, a otros menos, a otros van a ser empresarios, a otros les van a dar un negocio grande, pero si todos cumplimos esto, entonces sería mucho más. Pero lastimosamente lo que vemos es hermanos que Dios nos ha llamado al ministerio, que sufren por pagar el arriendo de un lugar, ¿sí?, al que le llaman templo. ¿Sí? ¿Sí? Pero Dios no quiere que haya templos. Y esos templos a veces sí, hay que mantenerlos y hay que comprar los bombillos. Y a veces no solo que hay que mantenerlos, sino que los queremos hacer más grandes. Y a veces hay que meterle piso de mármol. ¿Sí? Y hay que meterle y se va el dinero del reino en piedras. Que la palabra de Dios da instrucciones sobre de que eso no debe ser así. Bien. Entonces, Dios no quiere que hayan templos, pero como decidimos que haya templo, y voy a hacer aquí la aclaración, si te congregas en un templo, no hay problema, no pierdes la salvación, lo que pasa es que eres menos libre, ¿sí? Hay menos libertad, ¿sí? Porque mucho de ese dinero pues, se usa como empresa para pagar sueldos
o se usa para mantenimiento de templo, que es muy costoso, ¿sí? Mantener un templo, ¿sí? No, recuerden el caso de la Catedral de Cristal, cuánto era de costoso mantenerlo, ¿sí? Cuánto se paga de energía, cuánto se paga de agua, cuánto vale el piso que le ponen, cuánto vale todo el sonido, ¿sí? El arriendo, ¿sí? Entonces hay muchos hermanos que sirven y están sirviendo para trabajar para pagar el arriendo y viven en pobreza. ¿Sí? Ese no es lo que la Biblia enseña. ¿Bien? Pero como tenemos templo, ¿qué preferimos decir? No, no enseñemos esto porque como es voluntario, ¿sí? ¿Y qué tal que la gente no obedezca a Dios? ¿Mm? Y entonces aquí viene Codensa y ¿qué hago? Me va a cortar la luz. Para los que están afuera, Codensa es acá la empresa de energía eléctrica en Bogotá. Bueno, estoy en Medellín, pero en Bogotá. Entonces me va a quitar la energía y ¿qué hago? No, ¿sabe qué? Vamos a cobrar el 10. Entonces nos contentamos con el 10 y Dios nos tiene reservado, ¿sí? Hasta el 100, pero necesitamos fe. No tenemos la fe. ¿Por qué? Porque, ¿sí? No tenemos esa fe de que enseñemos lo correcto a los hermanos y los hermanos hagan, ¿sí? Esto. Entonces, cuando entendemos estas obligaciones financieras, empezamos a entender cómo Dios tiene las conexiones del reino. Dios va a disponer que le des a esta persona ¿sí? que le pasó algo y tú no sabes, que la van a echar mañana del trabajo y ella no sabe, pero Dios, ¿sí? Que no tiene mercado, ¿sí? Y ella está orando por un mercado, ¿sí? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a decir a ti, llévale el mercado. Y esos son los casos que tenemos en la historia de esos milagros. Usted puede leer, por ejemplo, comerciales de Editorial Jucún, el libro Padre de Huérfanos, de la vida de George Mueller. George Mueller nunca pidió nada, ¿sí? Solo oraba. Y yo, no, pero ese tipo sí tenía fe, ¿sí? Y no había que comer, y ahí llegaba, ¿sí? Poquito, pero llegaba, ¿sí? Se le quemó el pan al panadero, bueno, pan quemado, pero bueno, listo, comimos pan quemado. Eso es, esas son las conexiones del reino, ¿sí? Es algo muy complejo, es una supermatrix de lo que Dios quiere que el dinero fluya entre los cristianos, ¿sí? Que haya un movimiento económico y un flujo económico tan grande que ni siquiera seamos afectados por las decisiones paganas de los gobiernos o de los paganos mismos. O sea, no nos afectaría ni la inflación ni nada de eso, ¿sí? Bien, seríamos los del poder económico, ¿sí? Bien, sí, aún así, los judíos obedientes que practican las leyes para los judíos, aún así logran una posición económica, ¿sí? Preponderante. Imagínense si los cristianos lo diríamos, ¿sí? Bien, lo haríamos. Ese es el desafío que tenemos. Hay que empezar a enseñar esto, pero esto no se lo van a enseñar en un lugar que haya templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a confiar en que ustedes obedezcan y hay que pagar los sueldos y hay que hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso esta enseñanza casi no la van a escuchar, pero ustedes pueden, y yo les voy a mandar esta presentación, ahí están las citas bíblicas, y ustedes pueden ver, ver, ver cada cosa, ¿bien? Bien, y por último, importante, esto es una cuestión individual, ¿sí? Individual, o sea, o familiar, digamos. ¿Sí? Yo no tengo que estar viendo a ver si este hermano dio o no. ¿Sí? No, es que como él es rico, sí que él dé, y como yo soy pobre, entonces que no. No. La pobre, la viuda pobre dio las dos blancas. ¿Sí? Entonces, eh, notemos esto y no quiero decir que sea malo ser rico, no, eso es bueno, ¿sí? Y que tengas comodidades, eso también es bueno, ¿sí? Pero que entiendas la extensión del reino de Dios, ¿sí? Y Dios va a proveer y a premiar al que sigue con estas ideas bíblicas económicas. Obviamente no es una vida de lujos o suntuosa, digamos, sí se pueden haber comodidades, pero no es una vida suntuosa, ¿cierto? Hay muchos casos de mucha gente eh, que, que entiende y que Dios le ha hablado de que done y done en gran cantidad. Y lo podemos ver, ¿sí? Aún el país que más dona para la extensión del reino en el mundo siguen siendo los Estados Unidos, con más del 40% de las donaciones, ¿sí? Para la extensión del reino en el mundo. El segundo país es Corea. Bien, Corea es el segundo país. ¿Sí? Wow. Entonces, Dios va a premiar y va a honrar sus leyes. ¿Bien? Pero esto no es algo
que nosotros hagamos fácilmente. Necesitamos fe, necesitamos orar, ¿sí? Porque Dios nos va a probar. Hay veces nos va a decir que no demos y hay veces nos va a decir que es todo, ¿sí? Entonces, es una vida de prueba, es una vida de tener la fe en Dios y de hacerlo. Bien, entonces, a veces hay vacas flacas, hay veces hay vacas gordas, hay veces hay necesidades, ¿sí? Pero Dios se encarga, pero también te dice qué hacer, ¿no? No es, muchas veces, no, pues yo me quedo acá sentado, ¿sí? Y entonces, como soy pobre, entonces me quedo acá sentado que me den. Dios te va a decir, haz algo, ¿sí? Ruth le dijo, vaya y coseche, ¿sí? Entonces tienes que hacer algo, lo que Dios te diga. Si no obedeces lo que Dios te dice, no va a haber provisión. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros a veces solo andamos por vista y no por fe, y Dios se encarga cuando tenemos esa fe. Pero no es fácil, no es fácil tener la fe en lo económico, es difícil. Hay un buen libro también que recomiendo para empezar a tener fe en lo económico, que se llama La fe y la economía, de Loren Cunningham, editorial también, pero buenísimo, ¿sí? Es cómo vivir una vida de fe ministerialmente. Excelente libro, pero requiere que empecemos a crecer en fe. Y el tema económico es el tema más difícil para creer en fe de todos. Por eso es el tema que más leyes tiene en la Biblia. Hay más leyes de economía que de iglesia en la Biblia. ¿Por qué? Porque como requerimos más fe, entonces, como no tenemos tanta fe, entonces Dios nos tiene que dar gobierno externo. Porque si tuviéramos mucha fe, pues no tendríamos leyes, sino puro autogobierno. Pero como no lo tenemos, entonces nos da más leyes. Y por eso la economía es la mayor cantidad de leyes que hay en la Biblia de economía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un tema difícil de fe. ¿Bien? Pero es un empezar a caminar y un empezar a ir poco a poco entendiendo estos principios. Eh, y, y es empezar a ver a Dios actuar y ver esos milagros que Dios está haciendo. Nosotros como misioneros, o sea, como obreros a tiempo completo, pues puedo decir esto después de todos estos años de servicio a Dios. Sí, sí, pero no es el mismo pensamiento que yo tenía hace 20 años. ¿Sí? Tenía, uy, ahora la familia, bueno, menos mal que no teníamos hijos, uy, pero cuando te la hija, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Y es tal que Dios se encarga de cerrarnos la boca. ¿Sí? Nosotros cuando ya servíamos mucho, mucho, pero ya cuando dijimos, bueno, vamos a estar misiones, pues de toda la parte ministerial, la parte más difícil económicamente es las misiones, ¿sí? Porque la gente cree que el misionero tiene que sufrir, ¿sí? Y entonces que al misionero no, eso no hay que darle al misionero, ¿sí? Entonces es más difícil todavía. Pero cuando Dios nos llama a esa parte, yo decía, bueno, pues es más difícil, ¿y ahora qué hacemos? Y no teníamos el dinero para los pañales de nuestra hija. Y oramos, y Dios nos dijo, póngala en nos dijo, su hija es muy bonita, y sí, María Claudia, nuestra hija mayor, era parecido, paraba tráfico literal de chiquita. Y entonces dijo, no, pues póngala entonces puso el sentir en mi esposa, y póngala en el concurso de hoggies, de los pañales. Dios, que eso ya está cuadrado, eso ya es publicidad, eso. Bueno, obedecimos a Dios, María Claudia se ganó el concurso. 6 meses de pañales, pañitos húmedos, ¿sí? Gratis, ¿sí? Bueno, todos los productos de ellos, ¿sí? Llegaban allá ahí bajaban las pacas ahí se me olvidó el nombre de esa tabla cuadrada que bajan de los camiones, ¿cómo se llama? Estivas, en estivas, ¿sí? Es una estiva de pañales, ¿sí? Gente que pedía que éramos ricos, ¿sí? Maestro Oscar, Pero esa es la provisión de Dios. acuérdese que Dale. las niñas se parecen a los papás, al papá, ¿no? No, las niñas se parecen a la mamá porque a mí no. Esa no me parece mucho a mí. Bien, los genes de la mamá eran más fuertes. Bien, entonces vamos a hacer tiempo de preguntas. Bien, vamos a mirar el chat, a ver qué tiempo de preguntas tenemos. Bien, obviamente yo sé que acá lo enseñé un poco rápido, esto hay que reflexionarlo, miren las citas, yo le mando la presentación, no alcanzo a enviársela hoy, pero yo creo que se la envío por ahí el miércoles o eso, si no hágame en gobierno externo, ¿sí? Por favor. Y
y la reflexionan, lo van mirando y empiezan a consultarlo con Dios paso a paso. Bien, bien, preguntas. Veo que en el chat no hay, pero entonces veamos. Ah, Sara ya levantó la mano, entonces recordemos que podemos levantar la mano ahí en el icono de reacciones. Dale, Sara. Pues primero un comercial, Oscar. Desafortunadamente grabé la clase pasada en iCloud y ahora me toca mirar cómo la bajo para poderla compartir porque la que mandé no la pudo abrir nadie, entonces solo la puedo abrir yo. Porque tú tienes Entonces, iCloud. por favor, paciencia y ya en el transcurso de la semana también se las hago llegar. La pregunta mía es la siguiente. Pues hablaste como de 4 tipos de, digamos, de leyes que Jesús viene y refrenda, ¿cierto? Que básicamente todas son basadas en la ofrenda y se dividen en 4 tipos de ofrenda. Pero la pregunta es, ¿y cuál de todas esas 4 tengo que hacer? ¿Las tengo que hacer todas? ¿Una cada cuánto? O sea, Una porque vez al realmente, mes, el primer domingo todas, lo que usted diga. exacto, pero la idea es que las podamos aplicar las 4 en algún momento no Sí, o sea, sé, es un proceso de empezar a crecer en fe. No es que mañana usted diga, mire, esto es lo que hay que hacer, paso 1, paso 2, porque no es una exacto, receta. exacto. No escucho. Y, Ay, no te y escuchamos, no te escuché ok, la respuesta. ¿se oyó el recordado? Ok. Entonces, ahí ya me escucha mejor, ¿sí? Sí, Me toca ponerme más cerca acá el este. Ok, entonces, sí, la idea es que el primer domingo de cada mes, pues tengamos presente estas 4 disciplinas económicas para... no se oye. Oscar, no se te oye. Volviste a quedar en la respuesta. No. Y lo peor de todo es que ahora se salió. Sí. Sí. Ahora, ¿quién Por podrá eso no sé, yo defendernos? estaba con el celular, es más difícil. Sí, sí, sí. Vamos a esperar que se una. Pues no se ha unido. Vamos a esperar un momentico. Perdón, que se me descuadró, se me descomunicó. Entonces me perdí aquí un poquito. No, Pero no se te oyó la respuesta que bueno, voy estaba a dando. volver a responder, sí. Entonces, sí, la idea es que estemos el primer domingo de cada mes consultando esto con Dios de acuerdo a lo que pues nos dio en el mes anterior y que podamos pues hacer estas 4, pero no es como una receta, paso 1, paso 2, no, sino es un crecimiento en fe, ¿sí? Es un crecimiento en fe y esta es la idea, ¿no? Esto es lo que Dios quiere, pero sí nos da, digamos, que sea el primer día de reposo del mes. Y bueno, tenemos que practicar estas y Dios nos va a ir diciendo, ¿sí? Pero tú podrías, Eso por es. ejemplo, disponer, orar y disponer, este mes le puedo dar a esta parte de, digamos, de la ofrenda, siguiente mes, esta la puedo aplazar para tanto, o sea, es algo que Dios se te puede puede ir decir como aplicando quieras, Dios manualmente. te puede decir, por ejemplo, Él te puede decir, persona esta vez y nunca más. O puede decirte, bueno, vas a darle a esta persona durante tanto tiempo. También, ¿sí? Exacto, Es como Dios disponga en tu corazón, ¿sí? Es como Dios disponga. Si te dice, mira, en esta ofrenda dale durante 5 meses a este ministerio, ¿sí? O a estas personas que están a tiempo completo, pues no tienes que consultar el siguiente mes, porque ya, pero cuando te va a vencer el plazo, tienes que decirle, bueno, Dios, y ahora te puedes decir, sígale dando o no les dé más, ¿sí? O sí, lo pero que... la idea es, yo puedo darle, por ejemplo, si Dios me dice, dale a estos pobres
y así haya un ministro a tiempo completo, pero me dijo eso, yo estoy cumpliendo, Tienes que darle así al no le pobre dé y que las él, otras él tres. se encargará del ministro a tiempo completo por otro lado, ¿sí? Ok, Porque recordemos que estos son vivencias con Dios, es sí, pura de fe con Dios, es un trabajo de él con uno, ¿sí? sí. No es una cuestión que tengamos que hacer, mire, tengo que hacer, no es una declaración de renta una cuestión legal, ¿sí? Sino es un trabajo de ir De- creciendo, entendiendo el reino. desde que tú des a una de esas cuatro esferas, por decirlo en alguna forma, estás cumpliendo con la ofrenda que Dios, No a una, sino a las cuatro, a las ¿sí? cuatro. O sea, tienes que Ah, hacer los cuatro. Pero, pues, como digo, es un proceso, ¿sí? Usted tiene que empezar a hacerlo. Bueno, y eso es lo que debe hacer. Ahora, si estamos dando diezmo o estamos dando para un templo, no pierden la salvación, ¿sí? ¿Sí? Pero esto es lo que Dios manda para que entendamos el reino. listo. Tengo otra chiquita y es tú mencionabas cuando leías Corintios y Filipenses en que se debiera de vivir del evangelio, que ya digamos lo que Dios trajo ya no era vivir del templo, sino vivir del evangelio, ¿cierto? Sí, correcto. Los Ajá, ajá. cristianos. Y, ujú, Pero y el ¿cómo evangelio se tiene dos traduce partes. eso? ¿Cómo se traduce en el mundo De real? la vida ministerial. El evangelio tiene dos partes, que es la predicación del evangelio a los inconversos y la predicación del evangelio del reino a los conversos, ¿sí? Sí, Y eso se llama gran comisión. Entonces, cada persona va a estar haciendo la gran comisión, no solo los misioneros hacen la gran comisión. Por ejemplo, tú estás haciendo la gran comisión organizando este evento, ¿sí? Eso es tu ministerio, estás haciendo esto, y Dios te manda a hacer eso, listo, ¿sí? Así es, ¿qué evangelio estás predicando? El del reino. Estás enseñándole a cristianos principios de Dios para vivir con el evangelio. ¿Cómo viviría un cristiano? Eso es. Entonces, eso es vivir del evangelio. Ahora, toda persona, sí, tiene que hacer vida ministerial, pero no toda persona vive del evangelio, sino solo los que están a tiempo completo, ¿sí? Porque si yo tengo un trabajo, ¿sí? Un trabajo en una empresa, soy empleado o tengo un negocio, ahí tengo mi sueldo, ¿sí? Esto no es para, ¿sí? Es para el que está a tiempo completo que no tiene sueldo. sí, pero ¿Sí? voy a ir a tu caso, con permiso tuyo. Tú eres tiempo completo, vives del evangelio, pero pues no tienes tarifas fijas, ¿no? No, no Entonces, hay mi tarifa, ¿sí? pregunta es que lo que Dios ponga en el corazón de En la el gente. corazón de la gente, sí, ya, sí, nunca va a haber una tarifa y tiene que ser siempre voluntario. Ok, Y hay que tener fe uno, ¿sí? Y obedecerlo, porque esa fe se da primero, es en obedecer lo que Dios te diga, ¿sí? Y eso es vivir del evangelio. Dios te dijo, haz esto. Bueno, yo me pongo a hacerlo, pero no ¿sí? es decir, bueno, por ejemplo, yo voy a capacitar 50 personas y esa conferencia vale tanto y eso No, es no, vivir no. del evangelio también, ¿o No, no? no porque no es un negocio, ¿sí? No es, ay, mira, yo sé esto, bueno, armemos esto, cobramos esto y ahí yo cojo esta plata. No, ¿sí? Ok, O sea, yo nunca te dije a ti, haz esto. sí, de No, acuerdo. De acuerdo. no, es que Dios pone en el corazón de la gente, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y te voy a invitar a enseñar, o te voy a invitar, o hagamos este proyecto. Eso es, no nace de la persona, porque cuando nace la persona, entonces ahí ya se vuelve un negocio. ¿Sí? Ok. No, ¿sí? A la gente me dice, oye, pero usted, ¿por qué no arma esto? No, la gente, o sea, Dios me ha dicho cosas que haga, ¿sí? Y eso sí lo tengo que hacer. Una de esas cosas es enseñar, pero pues yo pudiera montar un seminario de estos de cada semana ¿sí? Sin problema, pero eso no es lo que Dios ha dicho que haga, ¿sí? No te lo ha dicho Entonces, Dios. No te lo ha dicho Dios. no, o sea, digamos de que hagamos todos los días un seminario de cada cosa y cobremos, pues funcionaría y uno ganaría dinero. Pero Dios lo que dijo fue, enseñe, ¿sí? Que yo me encargo. O sea, que Ok. usted enseñe, pero yo me encargo de que sea cuándo debe enseñar y en qué cosas. Bueno, eso es lo que Dios me dijo. ¿Sí? Entonces Eso es yo lo que tengo que Dios te hacer lo dijo que a Dios. ti. Porque a veces si nosotros le hacemos la agenda a Dios, entonces puede ser que haya dinero, pero sí, empezamos a perder la idea del reino, ¿sí? Y se vuelve un negocio. Y muchos ministerios les ha pasado eso, ¿sí? Mm, ¿Sí? ok. Sobre todo ministerios que tienen mucho dinero y que representan acá en Colombia esos ministerios, ese dinero se pierde administrativamente, se gasta en cosas que no es el objeto social, ¿sí? Bueno, muchas cosas, ¿sí? Ok. Y es cuando Gracias. se ve como un negocio. Gracias, Oscar. Muy amable. Bien, Mónica y luego Luis Felipe. Mónica, puedes abrir el micrófono. Hola, Mónica.
No sé si Mónica nos está copiando, no sé si me están escuchando. Vamos con Luis Felipe y volvemos con Mónica mientras nos escuchan. Sí se te escucha. Ok, dale, Luis Felipe. Gracias, buenas noches, Oscar, y a todos. Bueno, dos preguntas. Bueno, una pregunta y un comentario. La primera, en la práctica, por decir un ejemplo, en las iglesias locales, digamos, la iglesia local comienza en la casa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la iglesia, las personas, digamos, dicen, no, es que yo no quiero mi casa, o lo otro tampoco, no, que mi casa tampoco, sino quieren así como decir, como cuando Jesús, que decía, bueno, busquemos el aposento alto, ¿sí? Busquemos un aposento alto, busquemos un lugar donde hacer la cena, y entonces digamos que ahí se podría alquilar un local, ¿sí? En esa hipótesis, digamos que habría de pronto un costo adicional para la misma iglesia, ¿cierto? Ahí Sí, tendrían que de pronto llegar como un acuerdo, como decir, bueno, vamos a cubrir este sí. valor, o algunos de los hermanos tendrían que decir, yo cubro ese valor, ¿sí? Porque de pronto, digamos que no es la misma comodidad, de pronto, yo sé que digamos que lo ideal serían las casas, pero digamos, ¿qué pasa si viene mucha gente? Voy a Y, o, explicar, bueno, hay que, primero, la Biblia enseña que es en las casas, pero enseña que es voluntario quien abre su casa, ¿sí? Porque ese aquellos que tienen el don de hospitalidad. ¿Sí? No es que yo deba abrir mi casa, ni que el anciano o que el predicador tenga, no. ¿Sí? Dios va a guiar a la iglesia, ¿bien? Pero sí enseña que es en las casas. Ahora, eh, puede ser que recomendamos o se decida en el bosque o la iglesia ha crecido tanto, entonces ya no es en una casa, sino en dos casas, ¿sí? Entonces, uno debería ir a la congregación caminando y se reúne con sus vecinos, ¿sí? Esa es la idea de parroquia católica que es correcta, es bíblica. ¿Sí? O sea, la idea del área, ¿sí? No la idea de la estructura parroquial que tienen, pero sí la idea de la parroquia. Eso es una idea bíblica, católica. Entonces, uno debe ir caminando, ¿sí? A esa casa que le queda más cerca. Y entre más crezca la iglesia, pues va a haber más casas en esa localidad, ¿sí? Pero para eso se necesita una madurez en la iglesia, se necesita que haya maestros, se necesita que haya ancianos, bueno, se necesita, y mientras se construye esa madurez, pues eh, puede ser que toque buscar un lugar, que todavía de pronto no tenemos la madurez para tener dos casas, a veces sucede al contrario y es que los líderes no quieren tener dos casas, ¿sí? Y ya Dios le está diciendo a la iglesia que lo haga, pero a veces no tienen la fe de soltar a otros o a las siguientes generaciones, por ejemplo, también, ¿no? Entonces podemos reconvenir y tener un lugar, pero entonces voluntariamente los hermanos deciden cómo van a hacerlo, pero es un gasto, ¿sí? Que ¿sí? Pueden decidirlo, pero no es exactamente el diseño de Dios, porque ese gasto ahora va a ser en esto y no en la extensión del reino. Pero puede ser un periodo mientras hay algo de madurez, ¿sí? Eso puede ser así. Pero la instrucción que tenemos en la Biblia es casas. Ahora, cuando la iglesia es muy grande, la iglesia local es muy grande y hay varias casas, pero necesitamos reunirnos todos juntos como cuando Pablo vino a Jerusalén a ver lo que estaba, a decirles que Apolo estaba predicando mal. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de Jerusalén? Que era una mega iglesia en esa época, ¿sí? 8.500 personas en una ciudad de 60.000 habitantes. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron en el campo, en un campo, en un lote. ¿Por qué? Porque son muchos, ¿sí? Entonces eso puede ser, vamos a reunirnos todos juntos una vez cada bimestre, listo, entonces vamos a alquilar ahí el Coliseo del Campino, y listo, bueno, ya no se llama el Campino, el Movistar Arena, soy viejo. El Movistar Arena y nos reunimos ahí y pagamos el alquiler, ¿sí? Cada cual nos toca bajarnos ahí del bus algo, pero lo podemos hacer, ¿sí? Esos son reuniones, esa es lo especial, ¿sí? O estamos en persecución y no nos podemos reunir en las casas, entonces vamos a reunir en los bosques, ¿sí? Y así. Entonces, eso puede pasar, pero esa es la excepción. La regla es que sea en las casas. Pero a medida que sea ese crecimiento, podemos tener un local, y los hermanos tienen que dar, ¿no? Obviamente, si uno sabe esto, sabe que pues hay que pagar el arriendo de ese lugar, pues uno, pero eso no es una de las 4 obligaciones financieras, pero ahí uno dice, esto ya es un gasto, o sea, eso se vuelve ya no una obligación financiera religiosa, sino un gasto. Dentro de mis gastos tengo que dar para el arriendo de ese local. Entonces doy, ¿sí? Y a veces entonces los hermanos ponen un baulito y ahí se va echando, ¿sí? Se va echando. Pero pues digamos, en la medida que podamos enseñar y que madure la iglesia,
pues va a ser mucho mejor siempre en casas, ¿sí? Porque el dinero para el reino es mayor para la extensión. Bien. Caso tal de Dale. que se decidiera por decir como conseguir como un localito, un restaurantico así, ¿se puede hacerlo más como más familiar o algo así? Sí, O sí. como, No, más como, familiar. Sí, nosotros con los hermanos nos congregábamos en un restaurante en Boulevard y era súper familiar la cosa, era chévere. Sí, sí. y Sí, el otro comentario era, por decir un ejemplo, eh, yo lo he notado que, por ejemplo, dicen, bueno, el diezmo es voluntario, dicen en unas congregaciones. El diezmo es voluntario, pero al momento de recoger el diezmo, leen el versículo que dice, malditos sois con maldición. Todas. el Yo de tenía un Malaquías. tío, yo tenía un tío que yo le invitaba allá, y entonces mi tío me decía, no, pero es que allá, yo le decía, no, es que es voluntario, me decía, no, pero si lo maldicen a uno. Y entonces yo le dije, no, pues es que está leyendo un versículo. Le dije, claro, pero es que se aleja del Señor precisamente porque las situaciones dicen, no, es que ya la mala fama, ¿sí me entiendes? Ya está la mala fama de que los pastores que piden y que tal, y que el diezmo, Ahí, y sí. que ya se pidieron, que no sé qué, que ya las mujeres así las tratan, o sea, es complicado por esa situación económica. Hay una mala fama en el pueblo de Dios. Y la cosa es que hay iglesias de sana doctrina, buenas iglesias, que a veces quieren hacer un templo más grande. Y entonces les toca cambiar la prédica porque necesitan plata. ¿Sí? Y entonces empiezan a pedir y pedir plata y se cambia el sentir, ¿no? Ya no es el Espíritu Santo el que dice cuál es el mensaje de la iglesia, sino los hombres, cómo damos un mensaje para que la gente dé dinero para la construcción que necesitaba. Y mucha gente sale de esas congregaciones y luego pues sostienen un edificio sin gente. Casos, el más grande ha sido el de la Catedral de Cristal, pero hay muchísimos. Entonces es una cuestión de, de, de poder ver esta parte financiera o económica personal correcta, ¿sí? Para poder luego entender las otras esferas económicas, que es lo que vamos a hacer después, la siguiente sesión, pero tenemos que primero ver eso. Pero sí se necesita esto, lastimosamente no enseñamos esto, entonces toca cobrar el diezmo y a veces se lee esos versículos y hay iglesias hasta que pone la música, bajan las luces y, mejor dicho, aún manipulan más las emociones allí. Bien, pero pues Dios nos llamó a esto y en la medida que podamos estar más cerca de su palabra, pues vamos a entender más el reino, pero sobre todo porque Dios trabaja con nosotros y llama a los milagros de nosotros. Bien, Mónica, dale, Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? dale. Ah, sí, es que estoy un poquito agripada, entonces. No, primero que todo con lo de lo que decía Sara de cuántos pues, o sea, que cuáles se daban, que no, pues yo he entendido es que pues a libertad nos ha llamado Cristo y pues Él pone en el corazón y pues cada uno pues va, da como propone en el corazón y a quienes le da. Otra cosita era que pues me llamó la atención aquí en la parte, pero no es con respecto al diezmo directamente, sino con cuando dijiste cuando los judíos van a construir el templo, porque ellos van a construir un templo, ya, ya tienen todo listo para la construcción del templo. Dijiste que iba a haber, que había que ir gente que debía ir gente allá a evangelizar a los judíos. En esa época van a estar 2 testigos y van a estar 144,000 sellados allá y por muchas partes del mundo. Entonces creo que pues Dios ya tiene preparado ese Me escenario. refiero a hoy, o sea, en ese día cuando venga el Señor, entonces muchos de los judíos creerán en Cristo, ¿sí? Pero no todos. Pero me No, refiero a hoy, si un judío muere hoy, se va al infierno. sí, ¿Sí? sí, ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. esto sí, Pero de los judíos que estén cuando venga el Señor y se haya construido el tercer templo, porque eso no es requisito, ¿sí? Eh, muchos van a creer. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ellos tienen la promesa de la reconstrucción del templo, ¿sí? Y el Mesías, ¿sí? Porque la promesa de ellos es templo Mesías, ¿sí? Pero ya pasó, ya estuvo el templo, ya vino el Mesías, pero no creyeron en él. Entonces ahora van a tener esta última oportunidad para creer y la palabra dice que muchos creerán. Pero si amamos a Israel,
la mejor forma de amarlo es enviar misioneros hoy allá a evangelizar. ¿Sí? Ah, Bien, ok. porque si se mueren hoy, vaya. ¿Sí? Sí. Esa es la idea. Bien. No, Muy era bien. eso. Gracias. Listo, Mónica. Bien, entonces, pues muchas gracias por hoy. Yo sé que esta sesión, esta no es de las clases que me gusta enseñar, casi no me gusta enseñar esta clase, porque es difícil, pero los animo a que puedan hablar con el Señor y también no es fácil aplicarla. Eso se requiere tiempo y también que Dios trabaje con uno. Entonces, pues bueno, ya, muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. ¿Sí? Con economía vamos a empezar a ver ya algunos principios económicos de la microeconomía y luego en la siguiente vamos a ver algo de macro. Bien. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches. Bueno, un saludito a todos. Yo me despido de una vez porque tengo, ya que en un evento, Chao, yo tenía que bendiciones. enseñar a las 8:30, pero lo cambié con otro que será a las 9:15. Entonces vamos hasta las 10. Gracias. Entonces voy a Muchas enseñar. gracias. Un saludito. Muchas Muchas gracias, gracias. escritor.